Ok. Entonces, bueno, primero que nada, bueno, una bienvenida y saludos a todos. Pues mucho agradecimiento a Ricardo que está con nosotros hoy. Bueno, haciendo también pues, un gran esfuerzo porque Ricardo se encuentra esta noche en España. A ver, voy a, ok, voy a agradecer los micrófonos, por favor, porque durante la presentación. Ya al final vamos a dar espacio para las preguntas, ¿no? Bueno, está entrando gente ahorita, o sea que estamos a buen tiempo. Y bueno, pues Ricardo, pues, un gran amigo personal y del instituto. Voy a dar una pequeña presentación de Ricardo, el cual es una figura referencial en la difusión y preservación del Buda Dhamma en el mundo hispanohablante. Licenciado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, con formación en Ciencias Económicas. Ricardo realizó una transición vital y profesional profunda tras su encuentro con el budismo en Sri Lanka en el año 2000. Su labor ha sido fundamental para el desarrollo institucional del budismo en España. En 2012 cofundó, junto con el venerable Nandi Sena, la Asociación Hispana de Budismo, AHB, entidad que preside actualmente. Su compromiso con la tradición Theravada se consolidó en 2019 con su ordenación monástica temporal como Bhikkhu Medankara en la Shan State University de Myanmar, bajo la tutela del venerable doctor Kamai Talasana. En el ámbito académico y editorial destaca su papel como director de los cursos de verano sobre budismo en la Universidad de Extremadura y su liderazgo en la Fundación Lumbini Garden. No obstante, su hito más reciente y trascendental es la edición y publicación del texto budista común, una obra monumental traducida directamente de las lenguas canónicas pali, sánscrito, chino y tibetano, que marca un antes y un después para la filología y la práctica budista en nuestra lengua. En 2026 ha fundado la editorial Vidyalaya, reafirmando su misión de excelencia en la edición de textos sagrados y estudios especializados. Vamos a darle la bienvenida a Ricardo, agradecido personalmente, y tienes los espacios, Ricardo. Adelante. Muchas gracias, Winston. Buenas tardes en México y el resto de América, evidentemente, y buenas madrugadas aquí en España. En condiciones normales, yo hasta ahora, a las 2 de la mañana, ya estaría durmiendo. Pero esto es una ocasión especial, pues es una petición del IEB y en particular del venerable Vicunandi Sena y de mi hermano de Venezuela, Winston Velasco, que dirige tan formidablemente bien esta institución. Me siento feliz entonces de acompañarles en esta tarde. Para quienes no me conozcan, aparte de lo que ya de la presentación que ha hecho Winston, pues le diré que bueno que la Asociación Hispana de Budismo es una pequeña comunidad budista que fundamos, como Winston bien ha mencionado, en el año 2012 en colaboración con el venerable Nandi Sena y de la que sigo siendo presidente. Vamos a empezar pues con la presentación del tema de esta noche, que es el texto budista común. Este libro, en concreto, el texto budista común, guía y sabiduría del Buda, es un hito cultural tanto para la lengua española como para el budismo. No olvidemos que la lengua española es la segunda lengua de comunicación del mundo, después del inglés, y la primera como lengua madre. Con lo cual, para el budismo estamos añadiendo una comunidad de 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo. De este libro he sido editor de la versión en español, un libro que se lanzó en el año 2010.
Voy a intentar cambiar la diapositiva. Ahí está. ¿Qué es el texto budista común? Este libro, como les decía, es el resultado de una iniciativa del Consejo Internacional del Día del Vesak, que se lanzó en 2010. Es una amplia antología de pasajes seleccionados de textos budistas canónicos y cuasi canónicos correspondientes a las tres grandes tradiciones, Theravada, Mahayana y Vajrayana. Fue editado por el muy venerable doctor Brahma Pandit, a quien ven ustedes en la foto inferior izquierda, y publicado por la Mahachulalongkorn Raya Vidyalaya University en Tailandia, y fue presentado en 2017 tras 7 años de exhaustivos investigación y trabajo. El libro fue una iniciativa del profesor Guillote, antiguo presidente de la Unión Budista de Noruega, y especialistas de las tres tradiciones trabajaron conjuntamente para hacer una compilación y posteriormente una traducción al inglés. El libro fue lanzado originalmente en inglés en 2017. El libro está estructurado en tres grandes partes: la vida y naturaleza del Buda, el Dhamma o Dharma o enseñanza, y el Sangha o comunidad espiritual. Cada capítulo, excepto el primero, que se refiere exclusivamente al budismo Theravada, tiene subsecciones correspondientes a cada tradición. Además de ello, tiene apéndices como glosario de términos budistas clave, índices temáticos, así como multitud de notas explicativas. Como decía antes, el libro ha sido calificado de hito cultural a nivel mundial. ¿Y por qué es así? Es así porque por primera vez se compilan en un solo volumen textos reconocidos por los mayores expertos de las tres grandes tradiciones budistas, de modo deliberado, comparativo y no parcial. Esto permite ver tanto lo que las tradiciones comparten como en qué difieren. Ejemplo de selección de textos, como estamos viendo en la pantalla, son suttas del Canon Pali, desde el Theravada, y en el Mahayana, sutras atribuidos al Buda y shastras escritos por autores reconocidos. Entre ellos está, por supuesto, el Sutra del Corazón, el Sutra de Vimalakirti, el Sutra del Diamante, Sutra del Loto, entre otros. Y del canon chino se ha acudido al Tripitaka, al Taisho Tripitaka, que fue compilado y depurado en Japón. Además, se incluyen textos del Sutra del Estado del sexto patriarca del budismo Chan de China. En cuanto al Vajrayana, es una compilación de sutras, tantras y shastras, textos de Gampopa y Patrul Rinpoche, y fuentes canónicas de Nagarjuna, Shantideva, Atisha, Milarepa y Dzogchen. En el caso del Vajrayana, tengo que decir que los compiladores encontraron una cierta dificultad en hacer la compilación porque gran parte de los textos Vajrayana son exclusivamente de transmisión oral entre maestro y alumno. Por otra parte, el texto fomenta el diálogo intertradicional. Los lectores de una tradición pueden ver reflejos y contrastes dentro de las otras, lo cual enriquece tanto la comprensión interna como la crítica externa. Y finalmente, porque rompe barreras geográficas y lingüísticas. Al tratarse de una iniciativa con alcance internacional, se busca la distribución mundial para que sea asequible para personas, comunidades e instituciones de todo el mundo. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla, vemos, por ejemplo, tres conceptos que parecen diferentes, pero que evidentemente pueden encontrar correlación entre las distintas tradiciones. El término impermanencia, anicca, desde la perspectiva del Theravada, tiene que ver con el cambio continuo de todos los fenómenos. El término no yo, anatta,
en pali o anatman en sánscrito, se refiere a que no hay un no yo o un alma permanente, perdón, que no hay un yo o alma permanente, inmutable y esencial en ningún fenómeno. Fundamentalmente, este término tiene una correlación directa con el vacío, shunyata, que es un concepto del Mahayana, de que los fenómenos están vacíos de un yo o sustancia permanente e independiente. En realidad, como podemos ver, es una verdad unificada. Estos tres conceptos no son contradictorios, sino que más bien son diferentes caras de la misma cosa, de un mismo fenómeno, el fenómeno impermanente y el fenómeno de la vacuidad. Tengo que señalar que la importancia de tener una traducción directa desde las lenguas fuente, accesible para hablantes de muchas lenguas modernas, y esto se refleja en varios aspectos. El primero de ellos es precisión y riqueza. Traducir desde el pali, el sánscrito, el chino y el tibetano permite captar matices que podrían perderse en traducciones intermedias o filtradas. Esto evita y corrige errores de interpretación acumulados durante décadas. Podemos encontrar en Internet muchos portales de textos budistas en los que sistemáticamente, al tratarse de traducciones indirectas, traducciones de traducciones, hay errores que se han ido trasladando de traducción a traducción y al final, en algunos casos, incluso se han ido implantando en el vocabulario o en el glosario de términos budistas. El respeto a la tradición textual, evidentemente, es otro hecho importante a mencionar. Es decir, no tratamos de homogeneizar ni uniformizar lo que es distinto. Traducir directamente las versiones que cada tradición considera autoritativas es fundamental. Y esto permite a su vez al investigador reconstruir cómo evoluciona un concepto a través de tradiciones, desde las más antiguas a las últimas interpretaciones. Accesibilidad lingüística y traducciones modernas. Aquí venimos ya a lo que es el texto budista común en español. Vamos a mencionar la accesibilidad y justicia lingüística. Cuando el libro se traduce a lenguas modernas, de alguna manera se democratiza el acceso a las fuentes, que hasta ahora estaban restringidas a los que leen inglés o a las lenguas académicas budistas. Esto ayuda tanto a creyentes como a académicos en lugares donde el inglés no es dominante o donde no hay acceso al aprendizaje de las lenguas budistas. Esto tiene un impacto educativo y filosófico. En cursos universitarios, en foros de diálogo interreligioso, traducción académica, etcétera, disponer de versiones modernas, directas, ayuda a un mejor análisis, a comparaciones y lecturas críticas. Como vemos, tendemos puentes, es decir, que hacemos accesibles los textos sin perder su significado profundo. Por otra parte, localizamos el Dharma, lo hacemos local, de tal manera que usamos términos y expresiones que conectan directamente con el habla de los hablantes locales. Y fundamentalmente, esto permite que todos los budistas tengamos una misma referencia. Y ya que he mencionado al investigador, mencionemos las implicaciones para la investigación filosófica contemporánea. La compilación de estos textos permite estudios comparativos más sólidos. Estudios de ética, metafísica budista, filosofía de la mente, epistemología budista, prácticas meditativas, etc. Se tiene una base textual común para contrastar argumentos. Esto favorece que temas transversales al budismo, como son el sufrimiento, la impermanencia, el no-yo, la compasión, la sabiduría, etc., sean explorados no desde una sola tradición, sino viendo cómo cada tradición los formula,
los practica o los interpreta. El texto potencia estudios locales posteriores. Investigadores en diversas culturas pueden llevar a cabo análisis y estudios de mejor calidad si tienen acceso directo a los textos fuente y a buenas versiones modelo, como es el caso. En el mundo globalizado en que vivimos, donde la filosofía budista entra en diálogo con la filosofía occidental, la ciencia cognitiva, la ética aplicada, etc., tener textos autoritativos disponibles en muchos idiomas fortalece ese diálogo. Cuando hay menos intermediación, se producen menos malentendidos culturales. Y esta era, desde luego, una de nuestros objetivos. Para no alargarme más en este tema, quiero señalar que este libro no concluye la tarea, sino que propone un modelo. Compilaciones intertradicionales, traducción directa y acceso amplio. Como coordinador internacional, lógicamente, mi ánimo está en apoyar traducciones a idiomas aún no cubiertos. ¿Y por qué hay que traducir el texto budista común a otras lenguas? En primer lugar, nuestros contextos socioculturales son muy diferentes dependiendo en cada país, con lo cual tenemos que empezar por analizar qué existe y qué podría faltar. Contamos con comunidades u organizaciones budistas establecidas, tanto en México como en España, como en otros países hispanoamericanos, dependiendo en muchas ocasiones de comunidades asiáticas, migrantes que se han establecido, contamos con comunidades de una tradición u otra. Estas tradiciones normalmente se reducen a un contexto cultural muy concreto, con lo cual manejan textos budistas también propios de lo que son sus tradiciones o incluso sus escuelas. Contar con el texto budista común para estas organizaciones o estas comunidades de alguna manera les amplía las miras, de alguna manera les conecta con otras tradiciones y con otras escuelas diferentes a las propias. Por otra parte, en estos países occidentales estamos siendo testigos de un interés creciente hacia el budismo, lo que está llevando a una renovación cultural. Este interés creciente del budismo tiene que manifestarse de alguna manera en una comprensión total del budismo y no una comprensión parcial, dogmática o sectaria. Por otra parte, renovación cultural tiene que ver con el intercambio que se puede traducir entre la filosofía budista, la práctica religiosa budista y las prácticas religiosas o filosofías de nuestros países occidentales. Por otra parte, nos encontramos con barreras lingüísticas y culturales frente a las lenguas budistas. Esto ya lo acabamos de comentar. En nuestros contextos, no todo el mundo tiene un buen nivel de inglés, de francés, de alemán, que son las lenguas tradicionales en las que se han traducido directamente los textos budistas. Con lo cual, una persona sin esos conocimientos no tendría acceso a esas traducciones directas. Por otra parte, también hemos mencionado que el estudio de las lenguas budistas tradicionales, como es el caso del Pali o del sánscrito, y ahí, por ejemplo, el IEP está haciendo una labor fundamental. El conocimiento de estas lenguas es todavía muy limitado a expertos o a conocedores o a practicantes del budismo. Con lo cual, el acceso al texto budista común de alguna manera les permite saltar esa barrera lingüística para poder tener acceso al texto original. Esto permite un diálogo intertradicional más accesible en la lengua local. Acabamos de mencionar también que el texto budista común contempla las perspectivas de las tres tradiciones en cada uno de los capítulos del libro, en cada uno de los temas de los que trata. Antes hacíamos referencia a la estructura del libro y cualquiera que pueda echar un vistazo al
índice del libro, verá que está estructurado de tal modo que se tratan temas diferentes desde las tres perspectivas de las tres tradiciones. Eso hace que en la lengua local, en la traducción directa a la lengua local, el lector pueda establecer relaciones entre las tres tradiciones, ver cuáles son las semejanzas y ver cuáles son las diferencias. Diferencias que nunca en este caso son antagónicas. ¿Por qué es así? Porque el trabajo de los compiladores, en primer lugar, fue el de elegir una serie de textos en la que todos están de acuerdo. Esto es un hito dentro del budismo. En los 2600 años del budismo es la primera vez que las tres tradiciones se sientan a dialogar para encontrar un texto budista común a todos. Y esta es la razón del nombre del libro. Pasamos a hablar del fortalecimiento de la filosofía budista como disciplina local. Hacíamos referencia antes a que la traducción al español, en este caso, ha tenido que pasar por un proceso de adaptación, porque la literalidad, en muchos casos, lo que supone es una barrera más que un beneficio. Esto hace que el lector, el practicante local, tenga en su lengua acceso al texto original, lo que va a fortalecer de alguna manera la comprensión de la filosofía budista. En tercer lugar, tenemos que mencionar el impulso educativo y cultural budista. El texto se está convirtiendo ya, por ejemplo, en los Estados Unidos, el texto budista común, en una referencia académica que se está estudiando en las universidades. El texto se presentó en el mes de mayo en Vietnam y posteriormente en Tailandia, en el seno del Día Internacional, de la celebración internacional del Día del Vesak, y posteriormente se ha presentado en el mes de enero en España. Ahora pretendemos que el texto budista común tenga otras presentaciones en países hispanoamericanos y que el texto esté disponible y accesible desde todos los países. Para eso, la versión online, la versión en PDF, ya está disponible a través de la plataforma Academia. Preservación cultural local y revitalización de identidades. ¿Qué significa esto? Significa que el local va a poder entender el texto budista como algo propio. De alguna manera, hasta ahora los textos budistas con malas traducciones, con traducciones artificiosas o traducciones de traducciones, lo que hacían era distanciar el contenido del texto de lo que es la propia cultura local. Esto va a revitalizar las identidades. ¿Qué identidades? Las identidades propias de las comunidades budistas originales, en la medida en que los españoles, los hispanoparlantes, en este caso, vamos a poder reconocer en los textos del sánscrito, del chino, del tibetano, las identidades y peculiaridades de las comunidades lingüísticas de los distintos países. Esto nos va a llevar como consecuencia directa a una contribución a una comprensión global del budismo. Por fin vamos a poder contar con una visión en la que, como decíamos, todas las tradiciones están de acuerdo. Vamos a poder comparar qué dice cada una de las tradiciones sobre cada uno de los temas y cómo ponerlos en relación. Como conclusión, y por no hacer más larga esta presentación y poder dar paso a las conversaciones que puedan surgir, a las preguntas que puedan surgir al respecto, queremos invitar a leer el texto budista común y a difundirlo. El texto budista común es una base compartida, es un testimonio de nuestra herencia budista compartida. Ya no es algo perteneciente a determinada cultura o a determinada lengua. Es un ejercicio que ha costado años de trabajo, que
han puesto sobre la mesa un texto que todos podemos compartir. Por otra parte, es una herramienta para la unidad. No es un reemplazo de los textos tradicionales, y esto es importante mencionarlo. El texto budista común no suprime los textos que quedan fuera del texto budista común, sino que es una herramienta para fomentar el diálogo y la cooperación. Evidentemente hay textos que no están contenidos en el texto budista común que por supuesto complementan la riqueza textual de los distintos cánones o de las distintas colecciones no canónicas de las tres tradiciones. Invitamos pues a todos los centros budistas, universidades e instituciones culturales a unirse a nosotros, a unirse a la Asociación Hispana de Budismo, al International Council for the Day of Vesak, al IEP en este caso, en el esfuerzo de difusión para hacer que el Dhamma sea accesible para todos. Y con esto terminaríamos la presentación. Aquí tengo el libro. Este es el libro físico del texto budista común. Esta es la primera edición. Esta edición se publicó al igual que la versión en inglés, en el mismo formato, los mismos materiales, el mismo tamaño y la misma maquetación. Posteriormente, ya tenemos con nosotros la edición en papel, de cubierta de papel, que sale bastante más asequible que este otro del que se hizo una tirada inicial de 300 ejemplares. Sin más, pues quedo a la disposición de ustedes para comentar, para responder a las preguntas que puedan surgir. Esto les puedo asegurar que desde que iniciamos la idea de traducir el texto budista común al español hasta que se ha terminado, que ha sido un trabajo de 4 años, ha sido una verdadera aventura. Aventura en términos filológicos, en términos económicos. Evidentemente el trabajo hay que pagarlo y aquí hay muchísimo trabajo. Ha habido colaboración de muchísimas personas de todo el mundo, a las cuales hay que agradecer siempre su apoyo, porque si no, esto no sería posible. Y luego, vicisitudes de muchísimos tipos. Desde la vida personal de las distintas personas, 11 personas han constituido el equipo del texto budista común. Algunos de ellos han tenido hijos en estos 4 años, algunos ha divorciado, lamentablemente, ha tenido que dejar el trabajo momentáneamente, alguno ha tenido que ocuparse de cosas, de cuestiones más urgentes, pero al final el esfuerzo ha merecido la pena. Aquí está el texto budista común a disposición de todos. Y yo también a disposición de todos ustedes para responder las preguntas que puedan surgir. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, hay una pregunta de Calama, si quieres poner tu micrófono. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, de verdad, darles un enorme felicitación y un abrazo a Ricardo y a todo el equipo que tradujeron el libro al español. Yo lo conocí hace 2 días por un mensaje del instituto y hace 2 días ando neuróticamente buscándolo, cómo comprarlo, porque nosotros somos budismo libre, somos de México. Y hemos insistido muchas veces sobre la necesidad de exponer el Dharma a través de las tres escuelas y romper el sectarismo que tanto caracteriza al budismo occidental y oriental en todos lados. Como un ejemplo, en el siglo XVI-XVII en el Tíbet hubo un movimiento que se llamó Rime. Rime fue un movimiento para consolidar las 4 escuelas del budismo tibetano. Ujú. Y creo que lo que están haciendo ustedes, Ricardo, nos fascina, son una luz para nosotros, un sol para nosotros ustedes. Y sí nos interesa mucho conseguir el libro. Winston, si gusta, hasta ahí nos ponemos de acuerdo después, para presentarlo aquí en México, aquí en la Ciudad de México por lo menos. Y pues puedo mover algunos compañeros que pueden estar en Guadalajara, que pueden estar en Tijuana para presentar el texto y como tú dices, Ricardo, pues difundirlo, vale mucho la pena difundirlo, tanto físicamente como en PDF, podría ser otra alternativa muy buena.
pero en concreto mi intervención sería dos, uno. ¿Cómo podemos conseguir el texto físicamente aquí en México? ¿Y Ujú. cómo podemos ayudarlos realmente a promover esta línea RIME hispanohablante, podríamos decir, esta línea de por fin romper este enorme sectarismo de entre las tres escuelas y ya posicionarnos ya como en una visión no unitaria, como tú decías, ¿no? Tenemos que seguir respetando la diferencia, la pluralidad, pero tenemos que caminar juntos en el Dharma. El mundo está urgido del Dharma, el mundo está con muchas lágrimas, con mucho dolor, con mucha violencia, y el Dharma es un perfume, es un espacio que nos permite a todos descansar del samsara y del Ujú. sufrimiento que estamos todos metidos. Serán mis dos respuestas. Y Muy bien. espero pues tus comentarios o alguno de ustedes que me pueda dar luz en esto. Gracias, Kalamasadak. Bueno, el libro, como les decía, está ya disponible a través de la plataforma Academia. Si entran ustedes en internet y teclean en Academia Texto Budista Común, tal y como lo escribimos nosotros con doble D y H, van a encontrar el libro accesible para su lectura gratuita en PDF. De momento no se puede imprimir, pero sí podrá ocurrir en algunos meses. Respecto a la presentación en México, vamos a ver, yo estoy dispuesto siempre a agarrar un avión y llegar a México, y compartir con ustedes una tarde y presentar el libro físicamente. De momento, estamos enviando libros, desde la Asociación Hispana de Budismo aquí en España, de modo individual. Entonces, cualquier persona que quiera el libro, que esté interesado en el libro, se puede poner en contacto conmigo, con nosotros, en la Asociación Hispana de Budismo. Y nosotros le enviamos el libro sin ningún tipo de problema. Hemos conseguido una agencia de distribución que nos hace el envío por un precio bastante módico y entonces les hacemos llegar el libro a su domicilio sin ningún tipo de problema. De momento no estamos distribuyendo el libro a través de ninguna distribución, eh, ninguna compañía de distribución, porque realmente los costes y las comisiones que están cobrando son caras, son muy altas. Les puedo decir que, por ejemplo, las compañías de distribución editorial en España están reteniendo el 60% del precio del libro y dejando para el autor un 40%. Este texto, el texto budista común, se hizo con aportaciones de personas, pero también se hizo con préstamo, de tal manera que la venta del libro va destinada exclusivamente a cubrir los gastos del libro. Es decir, aquí no hay ningún tipo de ánimo de lucro. Entonces, ya les digo, si conseguimos que la presentación se lleve a cabo en México o en cualquier otro país hispanoamericano, desde luego yo estaría encantado de poder acudir y desde luego llevaríamos libros. Y mientras tanto, mientras eso ocurre o no ocurre, pues ya les digo, o a través de la plataforma Academia en formato PDF o bien directamente contactando con nosotros, y les hacemos llegar por vía de mensajería, les haremos llevar el libro a su domicilio. Por otra parte, decirles que efectivamente la parte más gratificante de haber hecho este trabajo es que yo personalmente he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo de todo lo que no sabía, del resto de tradiciones. Durante estos 2600 años, las distintas tradiciones y escuelas han crecido, si no enfrentadas, desde luego sí han crecido de espaldas unas a otras, de tal manera que era muy difícil que un practicante de una determinada escuela o tradición supiera qué estaba pasando en otras tradiciones. Nuestra experiencia personal nos dice que, por ejemplo, monjes de Sri Lanka no saben absolutamente nada del Mahayana, no saben absolutamente nada del budismo tibetano o del budismo vajrayana. Con la misma razón, puede ocurrir que, no con los académicos, evidentemente, pero sí con monjes con una base educativa inferior de cualquier templo, en cualquiera de los países asiáticos. Entonces, el texto budista común no es solo interesante a nivel internacional, sino que es interesante a nivel local para cada uno de los países, incluso asiáticos, incluso los budistas, los mayoritariamente budistas.
Ricardo, Seguimos. perdón, ¿nos puedes dar con calma dónde comprar, dónde pedir físicamente el libro? Ujú. Vamos a ver, ¿tienen ustedes la dirección de correo electrónico? Perdón, la dirección de la web es budismohispano.org. Y en cualquier caso, también les podemos facilitar, y si no a través de Winston, les podemos facilitar la dirección de correo electrónico a la que pueden la que pueden solicitar el libro. En concreto, si escriben ustedes, vamos a ver. Ricardo, si la quieres escribir ahí en el texto Sí, de y las acuerdo. personas que están Sí, participando, en la eh, mensajería, ahí La para que voy a la voy a escribir aquí en el, vamos a ver. en la mensajería todos, por favor, Ricardo. Muy amable, ¿eh? Ujú. Y si no, también les doy mi dirección de correo electrónico. mientras A tanto, cualquiera de Ricardo, estas dos direcciones de correo electrónico me pueden ustedes enviar un email y ya nos ponemos de acuerdo, y ya me dan ustedes los datos, me facilitan los datos para el envío del libro, del ejemplar. Ya le digo, tanto en esta edición primera de lujo como en la edición posterior que se ha hecho en tapa de papel. las dos ediciones, Ricardo, solamente es la estética, no tiene ningún No, tipo no, de edición. efectivamente, el contenido es exactamente el mismo. Es más, la maquetación del texto es exactamente la misma, con lo cual la misma página corresponde a cualquiera de las dos ediciones. Ok. Y ya han ¿Tenemos más hecho preguntas? Dígame. distribuciones a instituciones académicas o bibliotecas y ese tipo de Todavía no, instituciones. todavía no, todavía no. Es decir, que nos llegó hace como un mes que nos llegaría la edición en papel. De la edición en seda, de esta primera edición, nos quedarán unos 30 ejemplares aproximadamente de los 300 que se hicieron y se van distribuyendo poquito a poco. Entonces, estamos como en todo. A la medida en que tengamos capacidad económica para enviar los libros gratuitamente a instituciones académicas, lo iremos haciendo. Ese, desde luego, es el ánimo de la Asociación Hispana del Budismo. Entonces, lo que se ha lanzado es un mailing general a distintas instituciones académicas, invitándoles, desde luego, a interesarse por el libro y en la medida que hay respuesta positiva, pues les enviamos el ejemplar. No, muy interesante. Ricardo, no sé si lo dijiste al principio, el criterio de escoger los suttas, bueno, son como que los que más se practican en las tradiciones, en cada una de las Ujú. tradiciones, o tenía algún Bueno, este en criterio. concreto, en el libro hay, bueno, el comité compilador del libro, y estoy leyendo ahora mismo desde el propio libro, el comité compilador en concreto ha tenido una serie de personas que son de absoluta relevancia. El presidente del comité compilador fue el venerable doctor Hamida Masami, que es secretario ejecutivo de la International Association of Buddhist Universities, tú le conoces bien, Winston. Está el doctor Egilote, presidente de la Federación Budista de Noruega, que fue el que lanzó la idea de llevar a cabo el texto budista común. Es curioso que fuera un occidental y no un oriental quien lanzara la idea. Eh, a continuación está el profesor el doctor Thich Nhat Tu, que es el vicerrector de la Vietnam Buddhist University, profesor Jin-Won Lee, que es de la Dong Kook University de la República de Corea, el venerable profesor doctor Yuan Chi, que es el decano de estudios de posgrado de la Buddhist Academy de China, el profesor doctor Belab, que es el jefe del Departamento de Estudios Budistas de la Universidad de Jammu en India, profesor doctor Philip Stanley, de la University de la Naropa University de Estados Unidos, Scott Wallenbach, que es editor y senior traductor del Comité de Traducción Nalanda de Canadá, y finalmente el profesor doctor Pra Sirigam Viryayana, que es vicerrector de Asuntos Académicos de la Mahachulalongkorn University de Tailandia y cingalés de Sri Lanka de nacionalidad. Con lo cual ven que hay un abanico amplio de doctores de distinta procedencia y ellos estuvieron durante 7 años estudiando todas las fuentes para hacer la selección que consideraron oportunas
Todos además pertenecen a traducciones y a tradiciones y escuelas diferentes, de tal manera que supongo yo que los debates tuvieron que ser acalorados para llegar a decidir cuáles eran los textos que se incluían en la compilación y cuáles quedaban fuera. En definitiva, el éxito es que todos al final estuvieron de acuerdo en que todo lo que está contenido en el libro es común a todos los budistas. ¿Alguna También pregunta más que les tener a quede? Marina aquí. Hola Marina, adelante, puedes poner el Hola, micrófono. bueno, saludos a todos y buenas noches. Y bueno, gracias por esta iniciativa. Que bueno, para que Ricardo se comunicara con, bueno, aunque no somos tantos, pero bueno, siempre creo que lo vas a tener que volver a hacer, Ricardo, en otra oportunidad también. Pero de verdad que te quiero felicitar, por supuesto, ya lo hemos hablado anteriormente, pero creo que eh, esto es algo que importantísimo para la difusión del Dharma, como bien has explicado extraordinariamente, no voy a volver a caer en eso, pero claro, a mí me llama, siempre me causó curiosidad que, bueno, importantísimo para todos los hispanohablantes, sobre todo en América, que los libros cada vez están más escasos y, y los libros en español, traducciones en español, hay muchas que, o sea, hay cosas que no son tan buenas como decías tú, exactas, hay mucho, como decimos aquí en Venezuela, refrito, y me parece extraordinario. Bueno, por supuesto que yo prácticamente me leí casi todo el libro, porque tuve la fortuna de ayudar en eso, pero este, el, en lo que es o sea, por supuesto que la difusión la estás empezando a hacer. eh, por supuesto que te vamos a invitar a Venezuela para que vengas y lo presentes aquí, pero en el caso de los budistas, como tú hablabas, que son nativos, o sea, va a haber traducciones del texto común, por ejemplo, en vietnamita o en Ujú. chino. ¿Eso se ha planteado Sí. o simplemente es de español, inglés o francés, por No, no, ejemplo? no, 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 ni mucho menos. De hecho, vamos a ver, el texto budista común se publica en inglés. El promotor es la Universidad Mahachulalongkorn Raya Vidyalaya de Tailandia, y entonces la primera traducción, la primera versión distinta del inglés se hace al tailandés. Esto ya existe, la Mm, versión Thai. La versión vietnamita también existe, lo que ocurre es que todavía no se ha publicado, tal cual, pero existe, está hecha, está terminada. Cuando presentamos el libro el pasado mes de mayo en Vietnam, el venerable Thich Nhat Hanh ya me dijo que estaba hecha. De hecho, pretendían haber presentado su versión en vietnamita a la vez que presentábamos nosotros la nuestra en español, pero no llegaron a tiempo. Pero simplemente fue una cuestión de problemas de impresión. Existe también. Luego tengo el honor, desde luego, de haber sido encomendado por el International Council for the Day of Vesak de llevar a cabo la traducción, la coordinación internacional de las traducciones a otros idiomas. Con lo cual, les puedo anunciar que ya están en marcha las traducciones al ruso, al italiano y al francés. Entonces, poco a poco, bueno, pues cuando yo propuse al Consejo Internacional del Día del BESAC encargarme de esta coordinación internacional, claro, era un trabajo ímprobo. Entonces me dijeron, Ricardo, poco a poco vamos a empezar con un proyecto piloto de 3 idiomas, y entonces decidimos que fueran el ruso, que fueran el francés y que fueran el italiano. A partir de ahí ya tengo en concreto, se me ha hecho la propuesta de traducirlo en Indonesia, se me ha hecho la propuesta de traducirlo a algún otro idioma, como al portugués también, pero iremos paso a paso. Entonces, no, tampoco vamos a morir de éxito. Entonces, es mucho mejor ir pasito a pasito y que las cosas funcionen bien. Pero sí, sí, evidentemente, el compromiso por parte del International Council for the Day of Vesak es traducirlo a todas las lenguas de Naciones Unidas, a las lenguas oficiales de las Naciones Unidas y a las lenguas de todos los países mayoritariamente budistas. Gracias, te felicito entonces. Gracias, Marina. Ah, bueno, y hay una cosa que se me ha olvidado comentar y que es importante.
En el proceso de traducción del libro y de publicación del texto budista común, nuestro interés era que el texto estuviera redactado en un español internacional, de tal manera que todos nos sintiéramos cómodos, todos los hispanohablantes nos sintiéramos cómodos con el texto. Entonces, como bien sabéis, el texto, una vez que se hizo la primera redacción, pasó a México, pasó a Venezuela y pasó a Argentina. De tal manera que le pedimos a los filólogos que nos acompañaron, que nos ayudaron como parte del equipo de cada uno de estos tres países, a que nos marcaran las líneas rojas en el habla del español de sus respectivos países o zonas idiomáticas. Entonces, claro, nos enfrentábamos con las preferencias. Es decir, yo entiendo que, por ejemplo, bonito en español, seguramente en México se usa más lindo, posiblemente en Venezuela se usa más bello o se usa más hermoso en otro país. No podíamos entrar en esa discusión, porque entonces no habríamos terminado nunca. Entonces lo que pedimos era simplemente que se marcara aquello que fuera muy chocante, aquello que nos entendiera, aquellos, pues, los verbos que tienen un significado distinto, las palabras que tienen un significado distinto en las distintas zonas lingüísticas. Y a partir de ahí, por ejemplo, tomamos la decisión de eliminar el vosotros, que usamos en España, pero que no se usa en el español de América. Esto fue una aportación por parte de Venezuela. En Venezuela nos dijeron que efectivamente el vosotros se entiende, pero no se usa, que resulta chocante. Y entonces, como el ustedes también se usa en España, que es simplemente la forma en que nosotros nos dirigimos como muestra de respeto, asumimos el ustedes de tal manera que en todo el libro se asumió el ustedes como la forma en que el Buda se dirige, por ejemplo, a los discípulos. Esto es simplemente es una muestra de cómo se ha llevado a cabo la redacción final del texto budista común en español. Yo creo que Juan tiene una pregunta o comentario. Juan, Gracias Winston. Muchas gracias Ricardo, mucho gusto en conocerte. Igualmente, Ya Juan. habíamos escuchado mucho de ti, de tu trabajo. A mí me gustaría, a lo mejor, no sé si la pregunta sea adecuada, pero no me fue claro como a qué público está dirigido esta edición. Ujú. Esa es una pregunta. Pues para empezar, al mismo público al que va dirigido el Dharma del Buda. El mismo Brahma Sahampati le dijo al Buda, para animarle a enseñar, que había gente en el mundo con poco polvo en los ojos, y que a ellos estaba dirigido el Dharma. Y que esta gente con poco polvo en los ojos y no conocía el Dharma estaban condenados a la perdición. Eso queremos hacerlo general, queremos hacerlo genérico a todos, a todas las personas. En muchas ocasiones, cuando tenemos un problema y que nosotros los budistas tenemos un tratamiento porque conocemos el diagnóstico del que nos habló el Buda, decimos entre nosotros, si todo el mundo supiera lo que sabemos nosotros porque hemos tenido posibilidad de acceder al Dharma del Buda, las cosas serían diferentes. Entonces, eso responde un poquito a la filosofía del texto budista común. El texto budista común está escrito, desde luego, de una forma que es accesible al público en general, y luego hay una terminología concreta para la cual también nos hemos tomado el trabajo de hacer un glosario de términos, explicarlos, y hay términos, cualquier practicante sabe que hay términos del pali o del sánscrito o del chino o del tibetano que tienen una difícil traducción al español porque no existe el concepto filosófico en español o en ninguna otra lengua occidental, con lo cual es muy difícil traducirlo. Con lo cual, bueno, pues hay que explicarlo para finalmente, una vez que se conoce el concepto, poder utilizar la propia palabra en lengua pali o en lengua sánscrita, y así ya evitar tener que estar explicando sistemáticamente el significado de la palabra. Hay un ejemplo que utilizo, que suelo utilizar siempre, que es muy claro. Khanti, en pali, se suele traducir como paciencia. No es cierto. La traducción de paciencia es una mala traducción. Paciencia, en español, entendemos que es algo que no nos gusta, pero que nos aguantamos. Seguimos adelante.
Khanty no llega ni siquiera a plantearse si nos gusta o si no nos gusta. Khanty significa aceptación. Aceptamos un fenómeno, una cosa, un hecho, sin etiquetarlo previamente como gusto o disgusto. Khanty significa considerar las cosas como son, sin ponerles adjetivos. No hay palabra en español para Khanty. Podemos decir aceptación, que es lo más próximo, pero evidentemente no es paciencia. Hemos visto en multitud de traducciones de Khanty al español que se ha utilizado paciencia como término y paciencia ya está añadiendo una connotación que en el texto original en Pali no existía. Con lo cual, no sé si vamos, Juan, respondo a tu pregunta. Desde luego, el Sí, texto está pensado para todo el mundo, está pensado gracias. para practicantes, está pensado para filobudistas, para gente que se acerca al Dharma y, evidentemente, nada como acercarse al Dharma con un texto que se ajuste al original y no a versiones filtradas. Sí, me da mucho gusto escucharte, porque sí tenía ese interés, porque ya había escuchado y dije, bueno, creo que sí es importante como que ubicarlo, ¿no? De una forma divulgatoria, me imagino, que el libro pretende divulgar más que quizá su corte sea un corte más analítico, ¿no? Porque si está escrito para en muchas lenguas y a mí me gustaría, a lo mejor, si voy de viaje, encontrármelo en un hotel, por ejemplo, ¿no? Porque yo he encontrado que la Biblia está, he viajado en diferentes partes del mundo y encuentro y llego y el libro que está en la Biblia. Entonces se me antoja como que este libro pudiera estar también así accesible, así en un hotel donde llega la gente y dice, ah, budismo, y si tiene ese corte de divulgación, pues lo va a hacer como muy atractivo. No sé si lo habían pensado en una Y distribución. por supuesto que lo hemos pensado y eso es un sueño, evidentemente, el de encontrarnos en un cajón de una mesilla de noche de un hotel, el texto budista común es un sueño. Vamos a ver, el libro además, el libro no es un libro didáctico. Sin Ajá, exacto. embargo, tiene profusión de notas a pie de página precisamente para aclarar lo que consideramos que puede ser confuso, o que necesita una aclaración desde el punto de vista filológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de un occidental. En ese sentido, el libro es de fácil acceso. ¿Qué pasa con la Biblia? La Biblia es la Biblia cristiana. Los cristianos tienen una institución que se llama Iglesia. La Iglesia es poderosa, potente y rica. Y al final tenemos que enfrentarnos con el materialismo más rudimentario, que si tenemos dinero, publicaremos, y si tenemos dinero, haremos llegar el libro a todas partes. Es Y mi, así de ulti- sencillo. y mi última pregunta, como experiencia personal tuya, Ujú, de todo el libro, eh, ¿qué se te hace más atractivo que tú dijeras o como compilador o como traductor, ujú. este, esto me cautivó? A lo mejor hubiera sido lindo en una diapositiva, esto te cautivó como tu experiencia personal, no tanto como lo que es la edición o algo, ¿no? No sé si nos puedas Ujú. compartir algo que para mí yo creo que sería pues como, o sea, un punch como para decir, Ya. sí, mañana te escribo para que me manden el libro al Dama Vijara. Bueno, ya verá. Esto es una pregunta preciosa. Muchas gracias, Juan, por hacerla. Es decir, que esto han supuesto muchísimas horas de trabajo, muchísimas lecturas, muchísimas relecturas, muchísimos cambios. Bueno, entonces uno tiene, a veces, tiene un conocimiento o bien colateral o bien un poquito lejano y de repente uno se encuentra con el texto donde se contienen algunas de las ideas fundamentales del budismo, el texto real. Entonces, uno va trabajando, uno está sentado frente al ordenador durante muchísimas horas y de repente surge como un chispazo que es una palabra, que es un adjetivo, que es simplemente una unión de tres frases, y ese chispazo es como una especie de despertar en pequeñas dosis. Evidentemente no hablamos del despertar del Buda, pero sí es un despertar. Es como decir, por fin aquello de lo que tenía una aproximación intelectual, ahora veo la luz. Ahora veo exactamente qué quiere decir. Ahora veo exactamente qué significa y cómo podría aplicarlo en mi vida o en mi vida cotidiana. Y eso, también ha sido muy hermoso ver cómo las distintas tradiciones lo han enfocado desde sus propias tradiciones culturales. Hay que entender que, lógicamente, el budismo y el Dharma se va extendiendo geográficamente y temporalmente por toda Asia
a lo largo ni más ni menos que de 11 siglos. Es decir, desde la muerte del Buda hasta que el budismo, hasta que el Dharma llega al Tíbet, pasan 11 siglos, ni más ni menos. Evidentemente, en 11 siglos hay diferentes percepciones del mundo, percepciones de la sociedad, etcétera, etcétera. Y vemos cómo la misma idea se ha ido transformando, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, se ha ido adaptando, pero para encajar y para resolver los mismos problemas que se tenían hace 11 siglos y que se siguen teniendo a día de hoy. Eso ha sido lo que más me ha llamado la atención de ese trabajo. Muchas gracias, muchas felicidades, porque yo lo siento también que aquí, por ejemplo, en el Dhamma Vihara, tú Ujú. sabes, el venerable Nandisena, pues nos traduce y tenemos la misma, esa misma sensación cuando tocamos las enseñanzas, ¿no? De que es el traductor que dices, wow, o sea, del Pali al español no hay más, o sea, no hay más que eso, y bueno, pues ver que ahora se está haciendo este libro, la verdad es que me da mucho gusto y ojalá si llegue a muchísimas personas y que pueda ser una semilla que puedan sembrar en los corazones de tantos para que podamos alcanzar el Dhamma. Gracias, Vamos a Ricardo. intentarlo, haremos todo lo Gracias. posible. Aquí Gracias, Juan. estamos para apoyarte en el México. Gracias. Hasta luego. Gracias, Winston. Gracias, Juan. Bueno, creo que había unas preguntas en el chat, pero se respondieron. Había alguien pedido el enlace para el PDF, ya lo colocaron. Ujú. Alejandro Tapia lo puso, así que bueno, eso quedó listo. Pues, no sé si hay más preguntas. Bueno, ha sido muy buena la presentación. Muy contentos de tenerte, Ricardo. Y bueno, que en alguna oportunidad se vuelva a repetir también o con cualquier otro tema. Ahí después iremos conversando. Hombre, yo espero haber estado a la altura de los buenos espectadores que está teniendo esta noche esta intervención Ah, y espero fundamentalmente haber respondido a las expectativas creadas en torno al libro, en torno al texto budista común. El texto budista común, desde luego, está por encima de todos nosotros, está por encima de todos los traductores, está por encima de todos los editores y de los distintos países. El texto budista común es una obra que realmente merece la pena el trabajo, el esfuerzo y, por supuesto, leerlo de arriba a abajo, de primera a última palabra. sí, sí. Ricardo, creo que Alina tiene la mano levantada. Alina, un Doña Lina gusto. Morales, buenas tardes allá. Sí, buenas noches, Ricardo, buenas noches a todos. Perdón que no abra yo la cámara, pero ando en la calle y bueno, te seguí desde el principio, aunque ande yo fuera, pero temo que si abro la cámara, se pierda un poco la señal. Pero te oímos bien, te Entonces, oímos bien. bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por tu exposición. Por supuesto que ha sido, o sea, un gran trabajo de parte de todos los traductores. Yo lo único que me quedé pensando en lo que comentaste de la palabra Kanti, ¿no? Ujú. Este, creo, creo que la palabra aceptación tendría que ver con lo que no nos gusta también, porque lo que sí nos gusta no habría que mencionar ni habría que, digamos, acentuar que hay que aceptarlo. Eso ya digamos que viene como por sentado, pienso yo. Ujú. No sé, eh, digo, es muy mi opinión, ¿no? Muy Ujú. personal. Entonces, Sí. pero bueno, por lo demás, pues muchísimas gracias y realmente reconocemos y valoramos pues todo el trabajo pues tuyo y de todos los del equipo, ¿no? Que conformaron. Lo único que también no me, quizás no lo escuché, mencionaste algunos sutras del diamante, del corazón, y como que siento que, bueno, no escuché de los otros, me imagino que son los sutras de los fundamentos de la atención, todos estos, ¿no? No Correcto. sé cuántos discursos hayan sido del Theravada Ujú. que se, La que mayor se, parte, la mayor parte, la mayor parte, Alina. sí.
Sí, te puedo decir que, bueno, en realidad solo he mencionado una serie de sutras del Mahayana en concreto porque Ujú, en cuanto al Theravada me he referido en concreto al canon Pali en general. Es ujú, decir, los textos, la mayor parte de los textos contenidos en el texto budista común vienen del Theravada, vienen del canon Pali. ujú, Fundamentalmente porque además, por ejemplo, en el caso del Taisho, ujú, los agamas son traducciones bastante equivalentes a los que son los Nikayas del canon Pali. Con ujú, lo cual, la mayor parte, el grueso del libro es el Theravada, ujú, el Canon Pali. En cuanto a Kanti, bueno, te puedo decir, este ha sido un ejemplo simplemente, te puedo decir que desde luego lo que no es paciencia, porque ujú, paciencia sí tiene esa connotación negativa de algo que no me gusta, pero lo soporto, a pesar de que no me gusta. ujú, Aceptar no incluye esa acepción negativa. Uno acepta las ujú, cosas tal y como son, y ya está. Te puedo contar que ha habido días, ha habido términos que hemos discutido durante 3, 4 días, los traductores y yo mismo, ujú, hasta encontrar y aportábamos una nueva acepción y aportábamos una nueva palabra y aportábamos una alternativa hasta que por fin hemos llegado a un consenso. ujú, El mismo consenso que al final tuvieron que llegar los compiladores de los distintos textos que componen el libro ujú, se reproducen en las selecciones que hemos tenido que hacer nosotros de las palabras. Las palabras en ujú, español son las que son, no podemos ujú, inventarnos más, son las que hay. ujú. Con lo Claro. cual al final pues hay que elegir una, no queda más Ujú, remedio. ujú, ujú, Cuando no hay más remedio, pues lo que se ha hecho ha sido pues una nota a pie de página en la que se ha aclarado por qué esa palabra y si tiene una acepción que puede encajar más o menos en el texto al que se refiere. ujú, ujú. Ok. Y Ujú. entonces en este texto lo dejaron como Canti como Aceptación, aceptación. Ok, aceptación. ok. Ujú. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Gracias, Ricardo, Alina. nuevamente, ¿eh? Ujú. Bueno, gusto en Gracias. saludarte. Igualmente. Muchas gracias. Ricardo, yo creo que había algo en el texto que Héctor estaba preguntando por la página web de la Sí, asociación, me la Asociación imagino. Hispana de Budismo la voy a poner aquí. No obstante, estamos trabajando en la página web ahora mismo, pero posiblemente si entran ahora mismo se van a encontrar con que está caída porque estamos trabajando en ello, pero esta es la voy a escribir, Ujú. hispano.org. Vale. Bueno, En concreto, este es el nombre de la asociación, vamos, en la página web de la Asociación Hispana de Budismo. Cuando la fundamos junto con el venerable Nandi Sena, fue el nombre, Asociación Hispana de Budismo, tiene una doble intención. Para empezar, no es asociación española, sino que es asociación hispana. Es decir, esto es una asociación absolutamente inclusiva, entendiendo que la comunidad hispanoparlante es a la que nos dirigimos y a la que queremos dar servicio. Y por otra parte, le quitamos el Theravada porque queríamos que nuestra asociación fuera inclusiva, siendo que, desde luego, mi primer maestro fue el venerable Nandisena y fue con él con quien fundé la asociación. Nuestro espíritu, desde luego, se basa en el canon Pali, pero estamos abiertos al diálogo y a la cooperación con el resto de tradiciones y escuelas. Y de hecho, invitamos normalmente a maestros de distintas escuelas a que vengan y nos den su perspectiva respecto a distintos temas del Dharma. Ahí está, budismohispano.org. bueno, no sé si hay más preguntas y bueno, ya pues sin hacer abuso del tiempo tuyo, Ricardo, por la No, no, madrugada bueno, ya. por mi parte, a mí ya se me pasó la hora del sueño, no, no, no se preocupen por eso. O sea que si hay alguna pregunta más, por supuesto, respondemos, ¿eh? No hay ningún problema. Para terminar, vamos a decirles que estábamos en Sri Lanka en el año 2017, que se produjo la celebración allí del Día del Vesak. Fue allí donde se presentó el texto budista común. Estábamos, Winston, creo que tú también, estaba el venerable Nandisena, estábamos todos y en cuanto se presentó el texto budista común, tuvimos muy claro que el texto teníamos que traducirlo al español. Con lo cual, en 2018 por fin se firmaron los derechos de traducción al español, que nos cedieron desde el Consejo Internacional del Día del Vesak.
A partir de ahí luego ya llegó la pandemia, la pandemia supuso un parón en el proceso y finalmente conseguimos la financiación para empezar a trabajar y han sido 4 años de trabajo, como les he comentado antes, lo que ha llevado la realización completa y publicación del texto budista común. Esta es parte de la aventura. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna pregunta más, por mi parte, simplemente agradecerle su presencia, agradecerle sus preguntas, su colaboración y el apoyo. El apoyo que desde aquí, desde lejos, se siente, y se agradece. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, gracias a todos por participar también y bueno, y seguir las actividades que tenemos. Y Ricardo, muy agradecido. Seguimos en contacto y bueno, Ujú. buenas noches a todos. Muchas Ah, gracias. ok, Chao. gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, muchas Nos gracias. vemos pronto. Gracias a todos. Estamos en contacto y a su disposición desde aquí, desde Madrid. Gracias. 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 Gracias, Winston.